Hola chicos, hoy nos toca hablar sobre las consecuencias que trajeron las reformas borbónicas que habíamos estudiado la semana pasada. Con respecto a esto, hay que entender que las consecuencias fueron diferentes para los distintos sectores de la sociedad. Recuerdan que la sociedad colonial española no era para nada homogénea, era totalmente diversificada y estructurada, jerarquizada, mejor dicho, y estas reformas borbónicas beneficiaron más a algunos sectores o a algún sector específico y hubo otros sectores que salieron recontra perjudicados y bueno, es un poco lo que vamos a ver ahora, analizar no solamente en el video, sino con las páginas que también tienen para ver. En un primer lugar, los que salieron más beneficiados con respecto a estas reformas fueron obviamente el rey, los reyes de España, que justamente habían hecho todas estas reformas para poder obtener mayor cantidad de control y mayor recaudación de dinero. Esto en parte se pudo hacer, la corona española pudo recaudar mayor cantidad de dinero, pero así todo no funcionó como los reyes pensaron que iba a funcionar. Es decir, España volvió a recaudar más dinero, pero no la cantidad que esperaban recaudar. Y por otro lado, el otro sector que salió recontra beneficiado con respecto a estas medidas, a reformas borbónicas, fueron los españoles que viajaban desde España a América. Estos españoles, ¿por qué salieron beneficiados? Porque tuvieron muchísima mayor cantidad de cargos. Por ejemplo, ahora tenemos más virreyes, ahora tenemos más gobernadores, ahora tenemos más intendentes, ahora necesitamos más generales, necesitamos un montón de puestos de trabajo más que dependían del rey de España. Entonces, todos estos españoles nacidos en España fueron los que salieron más beneficiados para tener estos lugares más elevados, más altos en la administración, ya sea la administración de la justicia, la administración pública o el ejército. Después, todo el resto de los sectores sociales que vivían, que estaban acá en América, todos esos sectores salieron recontra perjudicados por diferentes cuestiones. Por un lado, por ejemplo, los criollos, que eran los que habían nacido acá en América, salieron perjudicados porque no podían tener acceso a los cargos más altos de gobierno. No podían tener acceso a estos cargos más altos. Por ejemplo, ningún criollo podía ser virrey. Por ejemplo, esto estaba reservado solamente para los españoles nacidos en España. Otra cuestión es que estos criollos, que su gran mayoría eran comerciantes, la corona aumentó los impuestos para poder tener mayor cantidad de recaudación. Entonces ahora, por todo este comercio, le quedaba menos dinero a ellos como comerciantes y tenían que pagarle más impuestos a la corona. Entonces disminuían sus ganancias. Entonces, desde ese punto de vista, también salieron perjudicados. Y vamos a ver un ejemplo en el cual esto se vio de forma muy directa. Por otro lado, los que también salieron recontra perjudicados fueron los indígenas y los mestizos. Bueno, ni que hablar los esclavos que venían desde África. Eso no empeoraron porque ya su situación no podía empeorar. Pero los indígenas y los mestizos empeoraron. ¿Por qué? Porque ahora los españoles, como tenían mayor cantidad de poder, como tenían mayor cantidad de control y mayor cantidad de herramientas, lo que hicieron fueron aumentar, ajustar su dominio, aumentar su rigor, por así decirlo. Entonces los exigían, los obligaban a trabajar muchísimo más, con mayor empeño. Entonces por eso también salieron más perjudicados. Esto en una cuestión general. Después, esto se puede ver muy bien, como yo les decía, en dos casos particulares. El primer caso que vamos a estudiar es el de las rebeliones de Tupac Amaru. La rebelión de Tupac Amaru. Antes de empezar a explicar esto, la cuestión es la siguiente. Las personas que habían salido perjudicadas, no le gustaba haber salido perjudicadas, no le gustaba que, o sea, no se aguantaron, no sintieron que estaba bien lo que estaban haciendo, por qué tenían que salir perjudicados de esa manera. Entonces lo que se generó fueron toda una serie de protestas y toda una serie de reacciones en contra de estas medidas, en contra de estas reformas borbónicas. Algunas reacciones podían ser de palabra, podían ser acciones pacíficas y otras reacciones fueron reacciones violentas, fueron lo que llamaron rebeliones. Y lo que buscaron eran volver a tener estos beneficios o
volver a tener una forma de vida mejor como tenían previamente, o directamente algunas de estas rebeliones hasta buscaron sacarse encima a los españoles, querían sacarse, planteaban que los españoles tenían que irse de América, y que los propios americanos eran los que tenían que gobernar y administrar sus propias vidas, su propia sociedad. Entonces, la primera de estas rebeliones que vamos a estudiar es el caso de la rebelión que se hizo en Perú, que fue encabezada por Tupac Amaru. En 1781, si mal no recuerdo, lo que sucedió en Perú fue que un corregidor era como una especie de encomendero que nosotros estudiamos el año pasado. Era esta persona que tenía a su cargo un grupo de indígenas que tenían que trabajar estos grupos de indígenas y le tenía que dar a este corregidor todo un montón de alimentos o un montón de productos. A cambio, este corregidor lo que hacía era le brindaba protección, en teoría. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Como estos corregidores aumentaron su poder y tenían muchísimo más poder, obligaron, exigieron a los indígenas a trabajar de más, a trabajar mucho más, y le pagaban muy poco dinero por toda esa gran cantidad de alimentos y de mercancías que le daban. Entonces, un indígena, un indígena Tupac Amaru, se cansó de esta situación, no soportó absolutamente más estar dominado y que lo exploten de esa manera. Entonces le sacó la vida a su corregidor, y empezó una rebelión. Todos los indígenas, todos los descendientes de los incas, ¿se acuerdan los incas? Los estudiamos el año pasado. Todos los descendientes de los incas empezaron a decir, empezaron a plantear que ellos eran un pueblo libre, y no tenían por qué estar siendo gobernados por los españoles. Entonces empezó una rebelión en contra de los españoles para querer expulsar completamente a los españoles. ¿Cómo terminó esto? O sea, ¿de qué manera terminó? Los españoles llegaron con el ejército, capturaron y tomaron a los líderes de la rebelión, sobre todo a Tupac Amaru, bueno, y le dieron un castigo ejemplar, por así decirlo de la manera más amena posible, un castigo ejemplar, obviamente, asesinándolo, y para que todo el mundo lo vea qué fue lo que le pasó, para que nadie, absolutamente nadie, vuelva a querer intentar hacer eso, para que los españoles sigan dominando a estas regiones y que nadie se quiera volver a rebelar. Después del asesinato de Tupac Amaru, la rebelión se calmó, se tranquilizó, pero se trasladó hacia otro lugar. La rebelión de Tupac Amaru fue el territorio de lo que hoy en día sería el territorio de Perú, el país de Perú. Después siguió con Tupac Atari en la región que actualmente es Bolivia. Los indígenas se siguieron rebelando, se querían sacar de encima a los españoles, querían formar su propia sociedad con sus propias reglas. Y bueno, esta rebelión en el Alto Perú, como se lo conocía a lo que actualmente es Bolivia, en el Alto Perú también fue sofocada con el ejército. España en este momento, si bien no era una super mega potencia militar, no era el mejor del mundo, no era Gran Bretaña o no era Francia en este momento, pero sí tenía un ejército muy bueno todavía. Entonces los indígenas no pudieron vencer a este ejército español. Lo mismo es cerca de la misma fecha, cerca de 1780 aproximadamente, hubo otra rebelión en lo que es Nueva Granada.